Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios, qué bueno verlos. Un placer estar aquí nuevamente. Vamos a continuar con el libro de Corintios, 1 Corintios. Y vamos a ver ciertas cositas en esta preciosa noche. La semana pasada y las últimas semanas hemos estado hablando del ejemplo del apóstol Pablo. La semana pasada añadimos y nuestros antepasados, ¿correcto? Dijimos eso porque el apóstol Pablo menciona como ejemplo el pueblo de Israel. Dijimos que el ejemplo del apóstol Pablo, él se pone como ejemplo por la razón de que él es alguien a imitar, ¿no? Y el ejemplo de él es algo bueno, es el ejemplo de lo que es hacer lo correcto, enseñar lo correcto y andar con un proceder correcto, ¿verdad? Hablar lo que es correcto. Hay ciertos detalles que quiero enfatizar en esta noche y darles como información porque es muy interesante. Por ejemplo, el nombre de Saulo, ¿se acuerdan que él antes de la conversión era Saulo de Tarso? Entonces Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. Eso significa Saulo, aquel que ha sido pedido por Dios. Algunos teólogos dicen que hay una profecía del apóstol Pablo en el Antiguo Testamento. No tengo la cita bíblica, pero se la voy a traer, donde dice que lo escogió desde el vientre de su madre. Y él menciona eso en Gálatas. En Gálatas él dice que desde el vientre de su madre fue escogido. Entonces Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. Ahora Pablo, cuando él es convertido, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo, él se llama Pablo. Mira qué interesante, bendecido. Por eso es que Pablo es un ejemplo muy grande para nosotros. Y es un ejemplo dejado por Dios con un propósito, para nosotros tener a quien imitar, ya que no está aquí, ¿verdad? El Señor Jesucristo se fue, ¿no? Pablo significa pequeño o hombre de humildad. Eso es lo que significa Pablo. Pequeño o hombre de humildad. Por ejemplo, en el significado de pequeño o hombre de humildad, en 1 Corintios 15:9, ve un momentito ahí, por favor. Estamos en 15:9. Dice, porque yo soy, ¿qué cosa? El menor de los apóstoles. En sus versiones dice el más que pequeño, ¿verdad? Él mismo se dice, mira, yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Te acuerdas que dijimos que el significado de humildad es cuál? El significado de humildad es poner a otro por encima de uno mismo. El apóstol Pablo en Corintios, lo que hemos estudiado es que él ha dicho que él se ha puesto como ejemplo, ¿verdad? Él y Apolos, para no pensar, dice, más allá de lo que está escrito. Entonces el apóstol Pablo aquí, volvemos a lo mismo, da el ejemplo de lo que es poner a otros por encima de uno mismo. Y él dice, mira, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero la realidad es de que el apóstol Pablo hizo mucho más que los otros apóstoles. Y él mismo lo dice, ¿no? He hecho mucho más, he trabajado más que todos ellos, porque su apostolado constantemente estaba siendo cuestionado. Efesios 3:8, por favor. Efesios 3:8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada aquel que ha sido pedido por Dios. En otras palabras, estaba en los propósitos de Dios. Dios ya lo había escogido desde el vientre de su madre para predicar esta gracia. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
es dada, en otras versiones dice, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Definitivamente bendecidos, nosotros tenemos un gran ejemplo en el apóstol Pablo, un ejemplo a imitar, un ejemplo a seguir, y si lo hacemos, hacemos muy bien. Y son las instrucciones que Él nos da, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. El apóstol Pablo fue el único después de la resurrección del Señor que recibió instrucciones específicas de parte del Señor, que recibió una revelación de parte del Señor, que recibió el evangelio de parte del Señor y que recibió el fundamento para la iglesia de parte del Señor. Pero sin embargo, su nombre significa pequeño hombre de humildad. Entonces, si nosotros lo imitamos a Él, vamos a ser que humildes. Vamos a ser humildes. Vamos a vivir como Él vivía, entregado a la iglesia, entregado a la edificación de la iglesia, entregado a nuestra edificación personal, ¿verdad? Porque nosotros queremos edificarnos con la palabra. Pon en tus notas, Pablo es el ejemplo del buen proceder. Pablo es el ejemplo del buen proceder, del sacrificio por la iglesia, de la humildad y de la sana doctrina. Entre otras cosas, ¿saben? No es solamente eso. Repito, Pablo es el ejemplo del buen proceder, del sacrificio por la iglesia, de la humildad y la sana doctrina. Bendecido, nosotros combinamos todas estas cosas en nuestra vida personal, vamos a ser más felices de lo que somos hoy en día. Hay tantas diferentes maneras de, humanamente hoy en día, tratar de lograr la felicidad cuando está aquí puesto. ¿Quieres ser feliz? Pórtate bien. Si quieres ser feliz y eres hijo de Dios, estoy hablando con los hijos de Dios, ¿verdad? Sacrifícate por la iglesia. Porque la iglesia es lo que más Dios ama. Eso tiene galardón, bendecido. El apóstol Pablo te lo dice, oye, los atletas corren por una corona ¿qué? Corruptible. Nosotros por una ¿qué? Incorruptible. ¿Quieres ser feliz y humilde? Una persona humilde le interesa el bienestar del otro. Más nada. Todo lo que haces, lo que dices, no es para tú quedar bien, no es para que te escuchen y wow. No. Si tú hablas, hablas por el beneficio y la edificación de la otra persona. Si tú haces algo, lo haces para que la otra persona tenga un beneficio, una edificación. Mira, ¿quieres ser feliz? Predica la sana doctrina. Entrega una tarjetita del ministerio. Amén. Estás predicando, ¿por qué? Porque eso que está ahí en la página de internet es una herramienta de todos los que estamos acá. No estás hablando tú, la página de internet viene siendo Aarón para Moisés, porque Moisés era tartamudo, él no podía hablar. Y entonces Dios le dijo, bueno, te voy a dar a Aarón para que hable por ti. ¿Tú quieres hablar? Bueno, ahí está la página de internet que habla por nosotros. Cuando nosotros no estamos presentes, la página del internet es el Aarón de nosotros. Y eso tiene que permanecer ahí toda la vida. Tiene que permanecer ahí todo el tiempo. Entonces, esa es la verdadera felicidad, bendecido, cuando nosotros hacemos algo por otra persona. Ve a Colosenses 1:24, por favor. 1:24. Colosenses 1:24. Dice que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros. ¿En qué? Sufrimientos. Y cumplo en mi carne, en su parte física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que pasar hambre, le dieron azotes, ¿verdad? Naufragios. En su carne él sufrió por la iglesia, porque pues a él le tocó establecer ese fundamento para la iglesia. Y no solamente eso, sino que le tocó fundar iglesias en diferentes lugares, ¿verdad?
Entonces ese proceso de sufrimiento o ese proceso le causó sufrimientos en su carne, en su cuerpo. Lo que falta, dice, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación o la administración de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Ese cumplimiento de la palabra significaba poner iglesias, fundar iglesias, establecer el nuevo pacto, establecer la revelación de la gracia, explicar la gracia, luchar con aquellos que se oponían, que eran los judaizantes en aquel entonces. Todo eso le causaba ¿qué? Sufrimiento. Pero él dijo que un buen ejemplo de proceder correcto, de sacrificio por la iglesia, de humildad. Hacía más que todo y sin embargo él decía, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Y predicaba que la sana doctrina. Filipenses 3, 1 al 11. ¿Estamos ahí? Dice, resta, hermanos míos, que os regocijéis en el Señor. Escribiros las mismas cosas, a mí ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión. Eso es de la circuncisión, ¿verdad? En otras versiones, en otras palabras está diciendo, guardaos de los judaizantes, los que quieren servir a Dios según la carne. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu, y no gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es eso? Sana doctrina. Esa es la doctrina de la gracia, bendecido. La doctrina de la gracia dice que no hay manera de justificarse delante de Dios por obras, sino solamente por la fe. Cuando él menciona ahí circuncisión, está hablando de judaizarte completamente y decidir seguir a Moisés y a Cristo. Y él dice, no, porque él es ejemplo de sana doctrina. Dice el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, de vida irreprensible. ¿Ese era quién? El Saulo, ¿no? Ese era Saulo, el gran Saulo. Pero lo hizo porque por ignorancia. ¿Qué ignoraba? El Evangelio. ¿Qué conocía? Ley, circuncisión, sábado, ceremonia, rituales. Eso lo conocía. Hay mucha gente que conoce de esas cosas, ¿verdad? Que son expertos en todo eso. En ceremonias, en rituales, en fechas, en Semanas Santas, en semanas de esto, en semanas de lo otro. Él conocía todo eso, pero sin embargo no tenía la verdad. Mas las cosas que para mí eran ganancia las estimé como pérdidas por amor de Cristo. Ahí viene ¿quién? El pequeño, el hombre de humildad, bendecidos. Ahí viene el ejemplo para nosotros. El ejemplo para nosotros no es en la primera parte que leímos. El ejemplo para nosotros es este Pablo. Ese hombre pequeño, no de estatura, sino pequeño en soberbia, en altivez, en orgullo. Y era un hombre de humildad. ¿Por qué? Bendecidos, ¿saben por qué? Porque conoció gracia. Si alguien conoce gracia y todavía quiere de alguna manera gloriarse, de alguna manera, le hace falta un poquito más de crecimiento en la gracia. Porque el apóstol Pablo tuvo este cambio en su vida porque conoció gracia. Supo de que todo eso que él hacía, en lo cual él era un experto, no valía nada. No lo hacía acepto
acepto delante de Dios, hasta que conoció la gracia. La gracia le dijo, mira, todo eso es basura, tú solamente eres acepto por gracia, por medio de la fe. El 8, por favor. Dice, y aún más que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice mi versión, ¿sabe? Por basura, por estiércol, por ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia, ¿qué cosa? Justicia. El Saulo, ¿no? El Saulo, hebreo de hebreo, fariseo de la tribu de Israel. Tú no te has dado cuenta por ahí que andan muchos, siempre han estado, ¿no? Un grupo de gente que comienzan a buscarte el árbol genealógico a ver si eres de alguna parte de los israelitas y judíos, y después te ponen el gorrito en la cabeza y te ponen a guardar el sábado. Mira lo que dice la cabeza: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y él después dice que eso es para él estiércol. Y sin embargo hay gente buscándote a ti, tu apellido, y a ver cuál es tu linaje, y a ver de dónde vienes, para que te sientas orgulloso de que vienes del linaje de Israel, y te pones un gorrito, y entonces ahora eres un mesiánico. El 9 otra vez. Dice, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es ¿de quién? De Dios. Quiere decir, ¿quién la da a quién? ¿Quién la da? Dios la da. ¿Cómo? Por fe. Para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte, y si en alguna manera yo llegase a la resurrección de los muertos. Quiere decir que si Él llegase mientras estaba vivo, a la resurrección de los muertos. Entonces, ahí vemos que el contraste de alguien que predica la sana doctrina, alguien que vivió como un fariseo y alguien que terminó conociendo la gracia de Dios. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo. El Saulo, el Pablo, el pequeño, el hombre humilde. Él dice, todo lo que yo hice, todo lo que hice por todos mis años como judío, para mí son basura, para conocer a Cristo. Por un conocimiento, bendecidos, por un conocimiento. Lo más grande que hay es celestial, ¿no? Ahora sí vamos a 1 Corintios, por favor, 10, que es donde habíamos quedado. Ahora es que vamos a comenzar la clase. Esa es la introducción. Pon en tus notas ahí este contraste, Israel y la iglesia. Israel y la iglesia. Recuerda que Pablo es el ejemplo de lo que es bueno, ¿no? Y él se pone de ejemplo en ese sentido. Él no se puede poner de ejemplo de lo que es hacer algo malo y recibir una disciplina de Dios. Entonces, en ese caso, él usa ¿qué? A Israel, ¿verdad? Y eso está en el capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer ahí otra vez, por favor. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por la mar y todos en Moisés fueron bautizados. Eso que está hablando ahí, hablamos la semana pasada que era el éxodo de Israel, ¿verdad? Mencionamos también que eso indicaba que eran escogidos soberanamente, ¿no? ¿Y la iglesia qué cosa? Es escogida soberanamente también, ¿verdad? Israel fue escogido soberanamente, la iglesia fue escogida soberanamente por parte de Dios. En su soberanía, ¿correcto? E Israel no hizo nada para que Dios le escogiera. La iglesia no hace nada para ser escogida. Lo hace por soberanía, por su voluntad, por su beneplácito, ¿no? Dice en Efesios también. Entonces dice, y en todos de Moisés fueron bautizados, en el versículo 2, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Ahí está diciendo, número 2, que eran participantes, o fueron participantes de la bendición, ¿verdad? ¿La iglesia qué? También participa de la bendición.
Y lo vamos a ver ahorita. Bendición. Versículo 6 dice, empero, el 5, perdón. Dice, mas de muchos de ellos no se agradó Dios porque fueron derribados en el desierto. Quiere decir que, aunque tanto Israel como la iglesia fueron escogidos soberanamente, tanto la Israel como la iglesia son partícipes de la bendición, no quiere decir que no hay disciplina bendecida. Los dos participan de la disciplina. Y ese es el contraste que está haciendo el apóstol Pablo acá. Vamos a verlo ahorita. Israel es escogido soberanamente. Él dice, estuvieron todos debajo de la nube. Eso fue cuando los sacó de Egipto. La iglesia igual, salimos del pecado, ¿no? Éramos, dice, esclavos del pecado. Ellos participaron de la bendición también, tuvieron prueba, evidencia de que eran un pueblo escogido. Comieron el maná, comieron de la piedra, etc. Nosotros también, de la roca. Nosotros también. Pero a pesar de, Israel es el ejemplo de que a pesar de que ellos son el pueblo escogido, también participaron de la disciplina. Y entonces son puestos como ejemplo. Recuerda que dijimos la semana pasada que Pablo les habló como a qué, como a niños en Cristo, ¿verdad? ¿Como a qué? Carnales. Por eso es que los estaba regañando, básicamente, a esta iglesia. A un niño, ¿qué tú le haces? Lo dijimos, lo regañas, le adviertes, lo amenazas. ¿Por qué es qué? Un niño. Entonces la iglesia fue escogida, nosotros participamos de la bendición. Él habla de una copa acá, vamos a recordar cuál es esa copa. El 5 otra vez, por favor. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios porque fueron derribados en el desierto. Empero estas cosas fueron ejemplos para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿De qué cosas malas está hablando? Idolatría, fornicación, tentar a Dios y criticar o murmurar. ¿Te acuerdas? Idolatría, fornicación, tentar a Dios y murmurar o quejarse. Tentar a Dios está hablando de tentar a Dios pensando que podemos hacer lo que querramos sin recibir disciplina. Bendecido, yo creo que en este ministerio no puede quedar más claro que nosotros no enseñamos ni predicamos que la gracia es un libertinaje para hacer lo malo. Nunca lo hemos hecho y nunca se hará tampoco. Ese es el problema cuando vas versículo por versículo en la palabra del Señor. No puedes escapar la enseñanza que está escrita aquí. Dice, empero estas cosas fueron ejemplos para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 7, dice, no seáis ¿qué? Idólatras, como algunos de ellos, como está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. ¿Qué dice después? No forniquéis, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice después, no tentéis a quien, a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿Qué dice después? No murmuréis o no os quejéis, como algunos de ellos murmuraron o se quejaron y fueron destruidos por el destruidor. Mas todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y son escritas para nuestra amonestación sobre quien los fines del mundo son venidos. Así que el que se piense estar firme, mire que no caiga. ¿Que no caiga en qué? En idolatría, en fornicación, en murmuración y en tentar a Cristo. Entendiéndolo en el contexto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Sí. Mire, si estás firme, crees que estás firme, no caigas en estas cosas. No podemos hacer eso, bendecido. Está difícil, ¿no? Conociendo la gracia. Por no decir, pero bueno, mire que no caiga el que cree estar firme. Que mantenerse aferrado al Evangelio.
Hay que hacer lo que hizo el apóstol Pablo en el capítulo 9, versículo 27. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que predicando a los otros no sea yo mismo reprobado. Hasta él mismo reconocía ¿En qué? verdad. En mi carrera dentro del servicio de la iglesia, en mi propósito, no en mi salvación, obviamente, no en mi salvación. Versículo 12, así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Está diciendo eso porque ellos estaban, ¿qué? Hinchados y envanecidos. Por eso les dice, mira, así que el que piensa estar firme, ustedes que se creen tan firmes que aún hasta permiten fornicaciones y un montón de cosas dentro de la iglesia, ustedes que piensan estar firmes, miren que no caen en estas cosas. Eso es lo que está diciendo él, porque esta iglesia en específico estaba, ¿qué cosa? Envanecida, hinchada. Pensaban que ellos no le iba a pasar, ¿qué? Nada. Podían hacer lo que quisieran. Versículo 13. No os ha tomado alguna... Pero mira qué lindo es el Señor. ¿Te acuerdas que yo siempre te he mencionado que el apóstol Pablo exhorta y después confirma en el Señor? O sea, te da la seguridad, pero después te exhorta si hace falta, pero después te vuelve a confirmar en el Señor para que no pienses que porque te exhortó, ahora te está condenando. Mira, así dice, no os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres. Cualquiera puede tener tentación de idolatría, de fornicación, de pensar que no nos va a pasar nada, o de quejarnos, ¿no? Puede pasar. Pero dice, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. En las versiones dice soportar. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis, ¿qué? Llevar. Dios va a dar la solución, bendecido. No quiere decir que no vamos a ser tentados, eso es lo que Él está diciendo. No quiere decir que no vamos a tener una tentación para caer en algún tipo, de idolatría, de en algún momento de quejarnos, como yo me estoy quejando aquí, que he pasado quejándome, estoy bravo, me duele. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Pero Dios nos da, ¿qué cosa? La salida. 14, por lo cual, amados míos, ¿qué dice? Huid de la idolatría, como a sabios o a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces aquí viene el contraste, mira, la copa de bendición, la cual bendecimos. Esa copa de bendición es la tercer copa de la Pascua, se le llamaba la copa de bendición. Fue la que el Señor tomó cuando estaba con sus discípulos. ¿Te acuerdas que explicamos que habían 4 copas, creo que eran 5 copas, algo así? 4 copas, perdón. Esa tercer copa se le llamaba la copa de la bendición. Cuando el Señor toma esa tercer copa, lo que les está diciendo a los discípulos es que en Él se está cumpliendo esa parte simbólica de la Pascua. Yo soy, en mi sangre, con esta copa que me estoy tomando, ¿te acuerdas que en el Getsemaní Él dijo, pasa de mí esta copa? Esa copa de la bendición, que es la tercera copa que se hace dentro del ritual de la Pascua, estaba simbolizando ¿qué cosa? Si nosotros íbamos a recibir la bendición por Cristo, estaba simbolizando ¿qué? Su muerte. La única manera que nosotros pudimos recibir la bendición de Dios en Cristo Jesús es por su muerte. ¿Verdad? Entonces mira, la copa de la bendición, la cual bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Qué es el sinónimo de sangre? Muerte, sacrificio. Muerte, sacrificio. Está hablando de que nosotros somos ¿qué? Partícipes, igual que Israel. Escogidos, igual que Israel. Somos partícipes de la bendición, igual que Israel. Lo que él está diciendo es, a pesar de, acuérdate que nosotros no podemos olvidarnos de la disciplina del Señor. Dice, el pan que rompemos no es la comunión del cuerpo de Cristo, que somos uno con Él. Igual que dice en el versículo 2, y todos en Moisés fueron que bautizados en la nube.
Él está haciendo un contraste solamente, bendecido, entre la iglesia e Israel. Para ponerlo de qué? Ejemplo. Él lo ha repetido muchas veces y estas cosas han sido puestas como ejemplo. Y él está haciendo un ejemplo. Israel fue escogido por Dios, fue partícipe de la bendición, bebieron de la misma vida espiritual, había la roca espiritual en la cual le seguía, la cual roca era Cristo. Por el lado de la iglesia, la Pascua, esa profecía, ese símbolo, se cumple en quien, en Cristo Jesús, en la tercera copa, la copa de la bendición, y nosotros fuimos partícipes de eso. Eso es todo lo que está diciendo. Versículo 17, porque siendo muchos, somos ¿cuántos panes? Un solo pan y un solo cuerpo, porque todos, ¿qué cosa? Participamos de aquel mismo pan. En otras palabras, todos venimos a Él y creímos en Él. No es comerte la carne física de Cristo, ni tomarte la sangre física de Cristo. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Está hablando de esas dos cosas, venir a Él, creer en Él. Vea a Juan, por favor, Juan 6. 6:32, por favor, Juan 6:32. Recuerda lo que el apóstol Pablo está diciendo en Corintios. Ese pan que participamos, esa copa que participamos. Está hablando sencillamente, bendecido, de su muerte. Y del hecho que nosotros creemos en Él y venimos a Él. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de participar como un solo cuerpo, dice él. Como un solo cuerpo. Todos los escogidos llamados. Estamos hablando de esa participación de lo que nosotros recibimos en esa copa de bendición. Dice el 32, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Obviamente aquí estamos hablando de un contexto de perdón de pecados, salvación, vida eterna, ¿correcto? Todo lo que el pueblo de Israel experimentó y de lo que ellos participaron en el desierto. ¿Cuántos alcanzaron la tierra? 2. ¿Todos los demás qué? ¿Ninguno la alcanzó? Ninguno la alcanzó. Fueron 2 solamente los que llegaron a la tierra prometida. Además, ni Moisés llegó, creo. Entonces dice, y aquí la audiencia, ¿quién es? Los judíos, ¿verdad? Él tiene que romper ese Dios que era Moisés para ellos. Dice, entonces les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Está hablando de quién, de él mismo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Por qué le dijeron eso? Porque acaban de comer, ¿verdad? Entonces dijeron, espérate, aquí no hay necesidad de welfare, ni aquí está todo. Aquí no. Esta es la tarjeta del food stand, dijeron, aquí mismo está la cosa. Entonces le dijeron, danos este pan, Señor. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que, ¿qué? Mira, aquí está. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí, ¿qué? Cree, no tendrá sed, jamás. La Pascua fue un ritual judío, ¿verdad? Practicado por generación tras generación, cuando los sacó, ¿verdad? Antes de eso, ¿no? Que se murieron todos los primogénitos de Egipto. Ellos tuvieron que poner la sangre en las puertas y ahí comenzó la práctica de la Pascua. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, mira, no es comer físicamente el asunto. Eso era que una sombra. ¿Te acuerdas que la ley es una sombra de los bienes que venideros? Es una sombra. Era solo... Ahora estamos que claros, ¿verdad? Claro. Gloria a Dios por eso. Entonces ahora nosotros venimos a Él, nunca vamos a tener hambre, creemos en Él, no vamos a tener sed jamás. Quiere decir que la necesidad de esa ley mosaica, ¿qué cosa? Se acabó. Se acabó, ya estamos en Cristo Jesús, estamos que completos, satisfechos, saciados. Ya no hay necesidad.
Dice, mas yo os dije que también me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí, y el que a mí viene de ninguna manera le echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire el 47, bendecido. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El apóstol Pablo está hablando de eso. Nosotros participamos de su sacrificio. Aquí cuando está hablando de eso, mira, vamos a leer un poquito más adelante. El 53, por favor. Versículo 53. Jesús les dijo entonces, de cierto os digo, si no coméis mi carne o la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué está diciendo ahí? El que no cree su sacrificio no tiene vida eterna. Porque en el 47 acaba de decir, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué hay que creer de Cristo? Su muerte y sacrificio, su resurrección. 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. En otras palabras, el que viene a mí no tiene hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y ahí más adelante Jesucristo les dice a sus discípulos, la carne que dice, para nada aprovecha. Mis palabras son vida y son espíritu. ¿Qué es lo que nosotros creemos hoy en día? Lo que escuchamos, ¿no? La palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Vamos a regresar a 1 Corintios y ya vamos a terminar. 1 Corintios 10 otra vez. Entonces el 16 otra vez, por favor. Y ahí vamos a terminar por hoy. Entonces ahora lo leemos de una manera que lo podemos entender, ¿correcto? El contexto, lo que el apóstol Pablo está hablando. Él está poniendo en contraste a Israel con la iglesia. Israel fue escogida soberanamente, la iglesia fue escogida soberanamente, participaron de la bendición, tuvieron la roca, el maná, etcétera. Nosotros, a través del sacrificio de esa copa de bendición del cual todos participamos, porque todos creemos en el Señor, los que somos llamados y escogidos, también recibimos esa bendición. A pesar de eso, no estamos exentos de una disciplina de parte de Dios. Dice el 16, la copa de bendición, la cual bendecimos, que es la tercera copa, simbolizando la bendición del sacrificio del Mesías. Dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Por qué tenemos comunión? Porque creemos en ese sacrificio. El pan que rompemos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque hemos venido a Él. Porque siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo ¿qué? ¿Qué podemos decir ahí? Pan, sacrificio. ¿Por qué el pan es un sacrificio? Porque cuando lo cogió, ¿qué hizo? Lo rompió, ¿no? Cuerpo partido, sangre derramada. Ese es el cordero, claro. Todos participamos de ese mismo pan de vida, pero esa muerte significó para nosotros que vida, porque Él resucitó, nosotros creemos en Él y recibimos ¿qué cosa? Vida eterna. Amén. Vamos a dejarlo hoy por ahí. ¿Preguntas? ¿Comentarios?